Os damos una calurosa bienvenida a esta reunión, una semana más, Vida y Ministerio Cristianos. Así que, qué mejor manera que empezar dando las gracias a Jehová por medio de una canción. Será la canción número 4 con el tema Jehová es mi pastor, basado en el Salmo 23. Posteriormente nos dirigiremos a Jehová en oración. ¿Podemos sacar alguna lección práctica de las leyes y de los mandatos que Jehová dio al pueblo de Israel? Por supuesto que sí, de hecho en las últimas semanas es lo que estamos analizando. Hoy vamos a ver en profundidad al menos 3 lecciones que podemos aprender del campamento de Israel. Después, en la sección Seamos mejores maestros, veremos 4 asignaciones que nos van a ayudar en primer lugar a ver cómo ofrecer la invitación para la conmemoración y cómo hacer varias revisitas en varios marcos de circunstancias. Y después, en nuestra vida cristiana, veremos un bonito vídeo de logros de la organización titulado Oficinas remotas de traducción más sencillas. Y por último, en la asignación de necesidades de la congregación, escucharemos el discurso Confiemos en Jehová en tiempos de angustia. Así que sin duda que nos espera
una bonita reunión de la cual disfrutaremos. Pues sin más, comenzamos con la primera asignación, la sección de Tesoros de la Biblia, con el título Lecciones del Campamento de Israel. Y el hermano Rubén Harto presentará esta asignación. Jehová es quien nos enseña. Lo hace a través de su palabra, la Biblia, a través del libro de la creación y, por supuesto, a través de ejemplos del pasado y del presente. Él nunca se cansa de enseñarnos. De hecho, se le llama el magnífico instructor. Siempre nos da el mejor ejemplo. Además, sabemos que es un Dios de orden, de paz, pero además es compasivo, tierno, misericordioso. Su pueblo trata de reflejar su personalidad y aunque lo haga de manera limitada, sabemos que es un pueblo único, siempre ha sido diferente. Lo fue en el pasado, en el tiempo de Israel, y lo es también ahora, en la actualidad. Por eso vamos juntos a analizar 3 lecciones del pasado, del campamento de Israel, y buscaremos 3 aplicaciones para el día de hoy. Estas 3 sencillas lecciones nos van a ayudar cómo Jehová organizó a su pueblo en el pasado y cómo lo hace en la actualidad. Y también veremos cómo Dios está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras limitaciones, y cómo ve y aprecia todo esfuerzo que hagamos por servirle. Encontramos la primera lección en Números 7:10, y la idea clave de ese texto es que los hombres nombrados de la congregación ponen el ejemplo para adorar a Dios. Números 7:10, la parte A. Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración o dedicación del altar el día en el que éste fue ungido. Como hemos visto, aquí se habla de jefes en la dedicación del tabernáculo. Sabemos que la palabra jefe hoy no tiene muchas veces una buena connotación, pero en el tiempo de Israel era distinto. Aquellos hombres ayudaban al pueblo, como acabamos de leer, lo representaban, daban el ejemplo, cuidaban de sus hermanos y aunque tenían autoridad nunca se sentían superiores a sus hermanos. En realidad les servían, estaban designados para ayudar. Eran, como describe la Biblia, hombres capaces que temían a Dios, que eran confiables y que odiaban las ganancias deshonestas. ¿Qué hay de hoy en día? ¿Cómo son los hermanos nombrados que llevan la delantera? Bueno, como vemos en la imagen preciosa, como vemos, estaban dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo que fomente la adoración pura. Son trabajos sencillos, humildes. Muchos de estos no se ven, no se conocen, pero son vitales para el buen funcionamiento de las congregaciones. Estos hombres siempre están disponibles, son accesibles, cercanos. ¿Por qué? Porque aman a sus hermanos y les ayudan. Y les ayudan porque los aman. Como en Israel, la autoridad significa servir más a otros, renunciar a nuestro tiempo o preferencias personales. Y lejos de ser aburrido o abrumador quizá por la carga de trabajo que tengamos, en realidad es como vemos en la imagen, es agradable, satisfaciente. Produce en nosotros un sentimiento de contentamiento, de felicidad, porque en realidad trabajamos con Jehová para fomentar la adoración pura y el cuidado de nuestros queridos hermanos. Si continuamos leyendo la parte B del versículo 10 y el 11 encontramos la segunda lección. La parte B del versículo 10 dice: cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, y ahora dice el versículo 11, Jehová le dijo a Moisés: cada día, uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. Así como hemos leído, por orden de Jehová, los jefes de cada tribu presentarían por turno, cada día, según dice el versículo 11, sus ofrendas para la dedicación. ¿Qué orden iban a seguir? Bueno, el relato indica o menciona que es el mismo orden que componía el campamento de Israel, un campamento compuesto por 3 millones de personas, que acampaba y se movía en el desierto, y cada uno ocupaba su lugar, su puesto, pertenecía a una tribu, a una división, cada uno cumplía su propósito. Jehová, como acabamos de leer, fue quien indicó a través de Moisés el procedimiento a seguir, cómo presentar las ofrendas, qué horario, la forma, el significado y el resultado de seguir las instrucciones o no seguirlas.
Bueno, del mismo modo, hoy los hijos de Dios debemos estar bien organizados y ser ordenados. Esa es la idea clave. Seguimos un orden teocrático, pues viene de Jehová y fomenta la paz y la unidad de todo su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar, el exclusivo, el que es para nosotros. Además, todos cumplimos una función valiosa para los ojos de Jehová. En realidad, la estructura y organización del pueblo de Dios hoy en día demuestra claramente que es Jehová quien dirige a su pueblo. El cuerpo gobernante, los comités del cuerpo gobernante, los comités de sucursal, los superintendentes viajantes, los cuerpos de ancianos, todos con orden, con unidad, con propósito. ¿Qué propósito? El propósito que se muestra en la siguiente imagen. La predicación de las buenas noticias del reino, dar a conocer de manera organizada y sistemática el nombre de Jehová y sus propósitos. Con ese fin están organizadas las congregaciones, los territorios, predicamos un solo mensaje, recibimos la misma instrucción, la misma enseñanza, usamos las mismas herramientas. En esencia, en estas circunstancias que vivimos, ya sea que pasemos por desastres naturales, revueltas políticas o sociales, o en medio de las circunstancias actuales de pandemia, nos sentimos unidos y cuidados por Jehová y su organización, en nuestro grupo de predicación, en nuestra congregación, recibiendo llamadas de interés personal, ayuda emocional, física y sobre todo espiritual. Es evidente, es claro que Jehová es quien organiza a su pueblo hoy. Lo hizo en el pasado y lo hace, por supuesto, en la actualidad. Además de ser organizados por Jehová, su pueblo no solamente refleja orden, sino sensibilidad, consideración, respeto y dignidad a cada uno de sus miembros. Esto se resalta en la tercera lección, y es que Jehová toma en cuenta las limitaciones de cada uno de nosotros. Leamos, por favor, Números, ahora el capítulo 8, los versículos 25 y 26. Números 8, 25 y 26. Pero a partir de los 50 años de edad se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades. Los levitas comenzaban su servicio con 25 años. Las tareas más duras, transportar el arca, sus varales, llevar el armazón, las telas, el arca, las más pesadas, lo hacían a los 30. Pero como acabamos de leer el versículo 25, su servicio obligatorio finalizaba a los 50 años. ¿Se les jubilaba? No. Se les asignaba otras responsabilidades menos pesadas. Dice el versículo 26, servir a sus hermanos en sus responsabilidades. Recordemos, aquellos levitas eran expertos de la ley. Leían y enseñaban la ley al pueblo. Eran ejemplos notables del apoyo incondicional a la adoración verdadera y apoyaban a los representantes de Jehová. ¿Vemos alguna lección para nuestros días? Por supuesto que sí. En la tercera imagen vemos que quizá algunos o muchos superintendentes viajantes, precursores especiales, misioneros betelitas y muchos ancianos de las congregaciones se hacen mayores. ¿Cómo se les trata en la congregación? ¿Cómo se les hace sentir? Con dignidad, respeto, consideración, amor. En realidad son un valiosísimo regalo para las congregaciones, pues transmiten y fomentan el legado espiritual que han adquirido durante quizá décadas de servicio fiel. No se jubilan de ser celosos proclamadores del reino. Es cierto que quizá debido a la edad avanzada no puedan llevar pesadas cargas de responsabilidad, ya que no tengan tanta fuerza o vigor. Sin embargo, ahora se centran en aspectos positivos del servicio que están a su alcance, siendo un ejemplo inspirador para las generaciones más jóvenes. Bueno, estas tres lecciones del campamento de Israel nos muestran cómo Jehová organizó a su pueblo en el pasado y cómo lo hace hoy.
Pero también nos recuerda una vez más cómo es Jehová, cómo Jehová está pendiente de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros ocupa un lugar importante en el pueblo de Jehová, un lugar importante para nuestro Dios. Ve, valora y apunta y recordará para siempre todo esfuerzo que hagamos por apoyarle. Como indicamos al principio, Jehová es nuestro magnífico instructor, quien nos enseña a través de su palabra, el libro de la creación y, como hemos visto hoy, a través de ejemplos del pasado y de la actualidad. Pues te agradecemos mucho, hermano Rubén, la excelente exposición sobre estas lecciones que podemos obtener del campamento de Israel. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente asignación. Será la asignación de Busquemos Perlas Escondidas y la dirigirá nuestro hermano Ismael Llueca. Pues bienvenidos a todos, a todas. Estamos deseando escuchar vuestros comentarios, fruto de la buena investigación sobre la lectura de esta semana, en Números capítulos 7 y 8. Así que, en primer lugar, un lectora que quiera, por favor, ayudarnos con Números capítulo 8, versículo 17. Y hermana Boluda, por favor. Porque todos los primogénitos de entre los israelitas son míos, tanto hombres como animales. Los santifiqué para mí el día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Muy bien, excelente, muchas gracias. Así preguntamos, ¿cómo consideraba Jehová a los primogénitos varones de Israel? Hermana Jocelyn Michel, por favor. Se les consideraba dedicados a Dios. Jehová había librado de la muerte a los primogénitos israelitas cuando se celebró la Pascua en Egipto, así que todos los varones primogénitos de Israel eran santos para Jehová, le pertenecían a él. Muy bien, excelente, qué buen comentario y muy completo, Muchas gracias. Hermano Román, por favor. También hemos visto que en la otra fuente que viene citada, viene comentando que todos los hijos primogénitos fueron dedicados a Dios. Y lo cierto es que cuando consultamos lo que significa santificar en el glosario, dice que es hacer algo santo, separarlo o apartarlo para el servicio de Jehová Dios o para que Él lo use. Entonces nos hace pensar en nuestra propia dedicación. En realidad nosotros hemos sido apartados para servir a Jehová, para dar nuestra vida, nuestro tiempo y energías para Él. Entonces estaría bien que reflexionemos si estamos actuando en conformidad con lo que le hemos prometido a Dios. Muy bien, excelente. Muchas gracias también por la aplicación. Vamos a preguntar a continuación, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Muy bien, excelente. Hermana Enma, por favor, tu comentario. En el capítulo 8, los versículos del 10 al 12, si nos pusiéramos en la piel de uno de esos levitas, ese día les debió tocar el corazón. Nos podemos imaginar cómo ahora Aarón los presenta delante de todo el pueblo y delante de Jehová como una ofrenda mecida, ellos mismos. Estos actos les ayudó a ver visualmente la responsabilidad de ante quién hacían ese servicio y a quienes ayudaban también con su trabajo. A día de hoy, pues nuestro servicio a Jehová podemos tener cambio de asignación, nuevas responsabilidades. Si antes de eso nos paramos a pensar ante quién presentamos este servicio y quiénes son los beneficiarios de nuestro trabajo, pues podremos llegar a experimentar en nuestro corazón lo que debió sentir uno de esos levitas. Y lo más importante, lo haremos con alegría porque lo haremos con eso, con todo el corazón. Qué bueno, muy buen detalle, muchas gracias. Hermana Blanca de Llueca, por favor. Vemos en el 7:9 que de la ofrenda que se había hecho, los hijos de Coat no se les dio nada. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían que llevarlo a hombros. ¿Dice algo la Biblia sobre que pusieron queja? No. Seguro que estaban felices por su privilegio. Entonces, cuando a nosotros no se nos da algo que aparentemente creemos que necesitamos, seguro que podemos imitarlos teniendo una buena actitud con nuestras circunstancias y responsabilidades. Muy bien, también muchas gracias. A ver, hermano Godoy, por favor. En Números 7:89 leemos que para poder escuchar a Jehová y seguir su guía, Moisés tenía que entrar a la tienda de reunión. Hoy Jehová nos responde a través de responde nuestras oraciones mediante la Biblia, su Espíritu y la congregación. Por eso Satanás intenta distraernos o mantenernos ocupados en su mundo para que no escuchemos a Jehová. Por eso queremos mantener siempre una buena comunicación con Jehová, con nuestro estudio personal y asistiendo a las reuniones.
Así es, excelente también. Hermana Arto, por favor. En el capítulo 7, los versículos del 12 en adelante, vemos que las ofrendas para la inauguración del altar, después de haber sido ungido, durante todos estos días fueron de dos tipos, la ofrenda de grano y la de paz. La de grano servía para agradecer la generosidad de Jehová al dar bendiciones, y la de paz indicaban paz con Jehová. Así que Jehová recordó a todo el pueblo en una ocasión tan especial la importancia de ser agradecidos y de tener paz con él, es decir, su aprobación. Así que aunque hoy no hacemos este tipo de sacrificios, pero lo que hay detrás, lo que significa, es algo en lo que podemos trabajar a diario, es decir, ser agradecidos con todo lo que nos da Jehová y esforzarnos por tener su aprobación. Qué bueno también, muchas gracias por tu investigación. Hermano Román, por favor. Ya que los levitas habían sido entregados a Aarón para desempeñar diferentes tareas en el servicio del tabernáculo, Jehová podía decir las palabras del capítulo 8, versículo 16, ellos son los que han sido entregados, los apartados de entre los israelitas para mí. Eso nos anima a que todos cultivemos un espíritu abnegado, sano, y a que nos demos en el servicio a Jehová. Así es, también muchas gracias. A ver, hermana Vaquero, por favor. Sí, en el capítulo 8, el versículo 24, aquí vemos cómo para Jehová es muy importante la enseñanza, ¿no? Y que nosotros aprendamos en su servicio. Pensando esto en relación con la predicación, todos hemos sentido el beneficio de poder aprender de diferentes hermanos, ya sean de nuestra edad o mayores. Así que si pasamos tiempo en la predicación con distintos hermanos, pues vamos a dejar que Jehová lo utilice para enseñarnos y disfrutaremos más de la predicación. Así es, qué bonito detalle, muchas gracias. Hermano Devia, por favor. La lectura de los versículos 12 al 88 del capítulo 7 puede resultarnos monótona por lo repetitiva, pero es justamente esa repetición la que resalta el hecho de que Jehová tomó cuidadosa nota de los sacrificios que ofreció cada tribu. Hablando de sus lágrimas, el rey David le preguntó a Dios en el Salmo 56:8, ¿no están anotadas en tu libro? Eso muestra que Jehová lleva un registro cuidadoso de cada lágrima que derramamos por serle fieles. ¿Cuántas páginas habremos llenado nosotros? Y qué consolador es saber que a Jehová no le resulta monótono leerlas, por así decirlo, para recordarlas, pues no desea olvidar ninguna de ellas. Qué interesante, muchas gracias, hermano William. Hermana Álvarez, por favor. Sí, en el capítulo 7 los jefes de las tribus presentan una ofrenda de animales y carretas. Y Jehová le dice en el versículo 5 a Moisés, acéptalo y dale a cada uno lo que necesite para realizar sus tareas. Hoy la organización de Jehová también nos ha dado lo que necesitamos para realizar la obra más importante, que es la predicación. Nos ha dado el kit de enseñanza y en cada reunión nos dice cómo podemos sacarle partido. Así que esta capacitación nos ayuda también a tener la confianza y las habilidades necesarias para que podamos hacer bien el trabajo. Excelente detalle también, muchísimas gracias. Hermana Terrones, por favor. En el capítulo 8, el versículo 6, Moisés tenía que tomar a los levitas y purificarlos. Nosotros también estamos resueltos a mantenernos puros en sentido espiritual. Esto nos hará aptos también para llevar los utensilios de Jehová, es decir, los preciosos medios que Jehová ha puesto en nuestras manos y que nos ofrece la oportunidad de prestarle servicio sagrado en cualquier ámbito de nuestro servicio, cuando predicamos, cuando dirigimos estudios bíblicos o en cualquier otra faceta de nuestro servicio. Qué buena aplicación, muchas gracias, Sandra. Hermana Abón, por favor. Quizás pensamos que Jehová no valora la edad porque no celebramos cumpleaños, pero la lectura de esta semana muestra que para Jehová es importante contar nuestros años. Entonces, si para Jehová es importante que llevemos la cuenta de nuestra edad, algo más detrás tiene que haber para que Él no quiera que lo celebremos. Muy buen detalle, muy buen punto, muchas gracias. Hermana Devia, por favor. Números 8:2, Aarón no solo tenía que encender las lámparas del candelabro, sino que se tenía que asegurar de que alumbraran en cierta dirección. Eso me hizo recordar las palabras de Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ser la luz en el sentido de que los hombres vean nuestras obras, no para que nos elogien, sino para dar gloria a Jehová. Excelente también, muchas gracias. Hermana Carolina, por favor.
Sí, en el capítulo 7, el versículo 89, se menciona que Jehová emitía su voz por encima de algo que aparecía encima de la cubierta, encima de los querubines. La tradición judía dice que era una luz milagrosa que llamaban la Shekinah, y esa luz era milagrosa porque no había nada que la originara e iluminaba todo el Santísimo. Igualmente en la actualidad, hoy, Jehová es esa fuente de luz espiritual, así que si queremos tener conocimiento espiritual también tenemos que recurrir a Dios y a su palabra para entenderla. Excelente, muchas gracias también por tu investigación. Muchas gracias a todos, muy buenos comentarios y también hemos podido escuchar una gran cantidad de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Llueca, por el desarrollo de esta asignación y también a todos los que habéis participado por medio de vuestros comentarios. Muchas gracias. Ahora vamos a finalizar esta sección Tesoros de la Biblia con la lectura de la Biblia, así que podemos buscar en nuestras Biblias números 7 del 1 al 17 y podemos acompañar en la lectura a nuestro hermano Jambon. El día en que Moisés terminó de montar el tabernáculo, él lo que ungió y lo santificó junto con todos sus objetos, el altar y todos sus utensilios. Después de que él ungió y santificó estas cosas, los jefes de Israel, los jefes de sus casas paternas, hicieron una ofrenda. Estos jefes de las tribus que habían supervisado el registro llevaron su ofrenda delante de Jehová. 6 carretas cubiertas y 12 toros, 1 carreta por cada 2 jefes y 1 toro por jefe. Y ellos los presentaron delante del tabernáculo. Jehová le dijo a Moisés: aceptadles estas cosas, porque se usarán para el servicio de la tienda de reunión. Tienes que repetirlas entre los levitas. Dala a cada uno de lo que necesite para realizar sus tareas. Así que Moisés aceptó las carretas y los toros y los repartió entre los levitas. Les dio 2 carretas y 4 toros y los hijos de Gersón, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas. Y les dio 4 carretas y 8 toros a los hijos de Merari, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no les dio nada a los hijos de Coat, porque sus tareas estaban relacionadas con el servicio del lugar santo. Ellos transportaban sobre sus hombros las cosas santas. Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración del altar el día en el que éste fue ungido. Cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, Jehová le dijo a Moisés: cada día uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue esta: para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos, y un tazón de la plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso. Un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada. Un cabrito para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Muchas gracias, hermano Bon, por la excelente lectura. Sin duda que hemos disfrutado mucho de poder escucharte. Hemos visto una lectura fluida y también un buen uso de los ademanes. Muchas gracias. Tenías para dar atención
en la lección 5 del folleto Maestros, leer con exactitud. Y vemos cómo es importante hacer esto, porque en 1 Timoteo 4:13, ahí el apóstol Pablo instó al joven Timoteo a seguir aplicándose a la lectura. Así que se denota que hermanos experimentados deben esforzarse también por leer bien, ya que queremos transmitir la palabra de Dios con exactitud. ¿Cómo hacerlo? Pues se mencionan varios puntos. Primero, obviamente, prepararnos bien. Entender también por qué se escribió ese pasaje. Después, pronunciar las palabras correctamente, quizá pidiendo ayuda a un buen lector. Y por último, hablando con claridad. De esta forma, cumpliremos con nuestro objetivo, leer con exactitud. Muchas gracias por la excelente asignación. Pues ahora ya pasamos a la sección Seamos mejores maestros y como decíamos al principio, vamos a ver 4 demostraciones. La primera asignación será cómo invitar a alguien a la conmemoración. Y esta asignación la presentará nuestra hermana Frances y la hermana Bon. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, un poco intrigada, como me dijiste que me ibas a dar una invitación para algo muy importante. ¿No será que hay alguna boda? Pues lo siento la intriga, porque boda no hay. Pero mira, la invitación de la que te hablé es todavía para un acontecimiento más importante. Y es que es para conmemorar la muerte de Jesús. Mira, tengo aquí la tuya, te la mando, ¿vale? Sí, ok. Yo me ha llegado. Ah, genial. Pues mira, ahí verás que aparece el día y a la hora en que será. Además, cuando la leas después un poquito con más detenimiento, verás que también aparece otra invitación. Y es para un discurso que tendremos justo la semana antes. Eso sí, por las circunstancias de la pandemia este año, no será de manera presencial, sino que será a través de Zoom. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a usarlo por el trabajo, tampoco es nada raro. Sí, es verdad. Para mí es más fácil asistir así y no de forma presencial. Ah, pues mira qué bien, me alegro. Y mira, también tenía preparado un pequeño vídeo que explica por qué merece la pena estar ese día ahí. ¿Te parece si en un segundo comparto pantalla y lo vemos juntas, vale? ¿Verdad que es impresionante pensar que haya dado tanto por nosotros? La verdad es que es para estar agradecidos. Pues tienes toda la razón. Pero claro, ahora surge una pregunta y es ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús por nosotros? Pues mira, ¿qué te parece si como mañana nos tenemos que volver a conectar? Vemos juntas lo que dice la Biblia al respecto. Sí. Ok. Chao. Chao. Muchas gracias a las dos por esta magnífica asignación. Sin duda que hemos disfrutado mucho de poder ver cómo invitar a las personas a la conmemoración. Pues la hermana Mónica tenía para dar atención a la lección 11, hablar con entusiasmo. Y vemos la relación que hay entre este punto y también invitar a la conmemoración, ya que estamos invitando a las personas al acontecimiento más importante para los testigos de Jehová. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues la hermana Mónica lo ha hecho. En primer lugar, ella seguramente ha preparado su corazón meditando la importancia que tiene ese mensaje para las personas, en este caso para su compañera de trabajo. También pensar en los oyentes, pensar en el buen efecto que esto va a tener en aquellas personas con las que hablamos y, por último, hacer que nuestro mensaje cobre vida. ¿Cómo? Pues quizá mediante nuestras expresiones faciales o nuestros ademanes. Y la hermana Mónica pues ha conseguido muy bien este objetivo. Así que muchas gracias a las dos por esta estupenda asignación. Pues ahora pasamos a la siguiente asignación y vamos a ver cómo hacer una revisita. Dice, volviendo a visitar a alguien que haya mostrado interés y haya aceptado una invitación a la conmemoración. Esta asignación estará a cargo de la hermana Rita de Evia y Diana Vaquero. Mira, veo que Diana está conectada. ¡Qué bien! Me gustaría saber qué le pareció la carta con la invitación que le envié. Le voy a mandar un mensaje. Ay, mira, Rita me ha escrito. Es verdad que me envió la carta. Voy a contestarla. Hola, Rita. Estoy bien, sin mucha novedad. Estuve leyendo la carta que me enviaste y me llamó la atención que para la actividad que me estabais invitando es para ustedes el día más importante del año. Porque para mí hay días muy importantes como Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños. ¿Por qué para ustedes ese día es tan importante? Ay, mira qué rápido me contestó. Qué bueno saber que está bien. Le voy a contestar de inmediato.
Es verdad que hay muchos días importantes en el año, pero este sobresale de entre todos los demás. Pero, ¿y eso por qué? Pues le voy a decir que básicamente por 2 razones principales. Primero, porque es un mandato directo de parte de Jesús. Como quizás ella no tiene la Biblia en mano, le voy a mandar por aquí el texto de Lucas 22:19, que creo que es el más apropiado. A ver, me ha mandado un texto y dice... Dice, después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Cuando celebramos ese día, estamos obedeciendo ese mandato de Jesús. La segunda razón que le voy a decir es que esta ocasión nos recuerda la noche en que se pagó el precio por la libertad de la raza humana. La verdad que no sé, pero ¿la libertad de qué, Rita? Cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, nos vendieron a la esclavitud del pecado y la muerte. Jesús pagó con su sangre el precio que se exigía. Es un poco complicado, pero ¿cómo es eso posible? Si todavía seguimos muriendo y las cosas no han cambiado desde que Jesús murió. Entiendo por qué Diana piensa así. Parece como si las cosas no hubieran cambiado. Pero ahora le voy a hacer una comparación. Le voy a decir que esto es como cuando compras un billete de avión con tiempo. ¿Cuándo es que se valida ese billete? Pues le voy a poner que yo creo que el día que llega al aeropuerto. Podemos pensar en algo parecido. El día de la muerte de Jesús se compró ese billete. Ahora estamos esperando que se aplique el valor de ese sacrificio para liberar a la humanidad. ¿Y eso cuándo va a pasar, Rita? Ay, mira, muy interesante esta pregunta que me está haciendo Diana. Pero esta vez le voy a proponer llamarla por teléfono mañana para darle respuesta. Pues muchas gracias a las 2 hermanas por esta magnífica asignación y también otra forma en la que se ha demostrado cómo podemos predicar mediante también mensaje de texto. Muchas gracias. Pues la hermana tenía para dar atención a lección 6, explicar bien los textos bíblicos. Bueno, ¿por qué es importante que hagamos esto? Bueno, pues porque las personas muchas veces no conocen, o quizás es la primera vez que escuchan o leen ese pasaje bíblico, así que no lo van a entender, por lo que debemos explicarlo. ¿Cómo hacerlo? Pues se mencionan 3 puntos. Destacar las palabras clave, también resaltar el punto, quizá el versículo tenga varias ideas, concentrémonos en uno de ellos, el que esté relacionado con el mensaje que queremos exponer, y por último, dar una explicación sencilla. Y nuestra hermana así lo ha hecho. Ha hecho que los textos bíblicos cobren vida y lleguen al corazón de la persona. Así que muchas gracias a las 2 de nuevo por esta asignación. Ahora pasamos a otra asignación, otra revisita, y vamos a ver cómo se invita a la conmemoración a alguien que haya estudiado la Biblia en el pasado. Y esta asignación estará a cargo de las hermanas Sandra Terrones y Michelle Ivaskevic. Hola, Michelle. Hola, Sandra. Tenía muchas ganas de pasar un ratito contigo. ¿Cómo estás y cómo está tu madre? Muchas gracias por preguntar. Mi madre está mejor, pero yo estoy un poco desanimada por toda la situación que está siendo un poco complicada. Vaya, lo siento muchísimo. La verdad es que las cosas se están poniendo muy difíciles. Pero, ¿sabes? Algo que a mí me ayuda a ser positiva es pensar que Jehová sabe por lo que estamos pasando y desea ayudarnos. La verdad es que últimamente he estado pensando mucho en esta idea. Vaya, qué bueno, cuánto me alegro. Mira, me gustaría leer contigo un pensamiento bíblico que nos ayuda a entender hasta qué grado nos quiere Jehová. Se encuentra en Juan 3:16. Si tienes la aplicación, ¿la podrías leer? Sí, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias. ¿Te has dado cuenta que ha estado dispuesto a hacer Jehová por amor? Dice que estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Exactamente, imagínate, qué muestra de amor tan grande. Pero el sacrificio de Jesús no solamente nos beneficiará en el futuro, ahora también podemos obtener beneficios. De hecho, dentro de unos días, el 27 de marzo, es el aniversario de la muerte de Jesús.
Ah, sí, lo recuerdo. Esta reunión me gustaba mucho. Pues mira, va a ser un buen momento para meditar en por qué es tan importante la muerte de Jesús y qué bendiciones recibimos gracias al rescate. Mira, te voy a mandar la invitación por WhatsApp. Cuando la tengas, me lo dices, ¿vale? Sí, ya me ha llegado. Perfecto, pues mira, como puedes ver, este año lo celebraremos de manera virtual, así que te explicaré cómo hacerlo. Pero además el fin de semana anterior se presentará una conferencia bíblica con el tema ¿Ha encontrado usted una perla muy valiosa? Y también será de manera virtual, así que desde cualquier dispositivo que tengas en casa podrás conectarte y verlo. Pues me gustaría mucho asistir, pero me vas a tener que explicar cómo hacerlo. Claro que sí, no te preocupes. Mira, si te parece, nos podemos conectar de nuevo en 2 días y te lo explico. Vale, perfecto. Además, me gustaría ver contigo un vídeo que se titula Recordemos la muerte de Jesús y te va a gustar muchísimo. Vale, muy bien. Venga, hasta dentro de 2 días. Adiós, Sandra. Muchas gracias, hermanas, por vuestra excelente asignación. Hemos disfrutado mucho también de esta forma de poder hacer revisitas a alguien que estudió la Biblia en el pasado. Y la verdad es que en este marco de circunstancias se necesita especialmente amabilidad y empatía, y es precisamente la lección que la hermana tenía para dar atención, la lección número 12. ¿Por qué es importante esto en este marco de circunstancias? Porque debemos entender quizá qué llevó a la persona a dejar de estudiar la Biblia, no juzgar, sino ponernos en su lugar. Y se mencionan 3 puntos en cómo podemos mostrar esta empatía. Pensar en los oyentes, reflexionar en los problemas que afrontaron o quizá están afrontando en el presente, elegir con cuidado nuestras palabras que sean de ánimo, de consuelo y, por último, mostrar interés. Y es lo que nuestra hermana ha hecho en esta persona. Así que muchas gracias de nuevo a las 2 por esta excelente asignación. Pues ahora pasamos a la siguiente asignación, la siguiente revisita, y vamos a ver cómo invitar a alguien de la conmemoración o a un familiar a quien se haya predicado en el pasado. Esta asignación la presentará nuestra hermana Arantxa Álvarez y Esther Arto. Esther, tenía ganas de saber cómo estás. Ayer hizo 1 año que la abuela falleció y estoy segura de que te acordaste mucho de ella, ¿verdad? Sí, Arantxa, es verdad. De hecho, me entró tanta nostalgia que busqué aquel libro que ella me había regalado, Aprendamos del Gran Maestro, y me puse a leer algunas historias. Aunque bueno, ya sabes que yo no comparto vuestras creencias, pero es que ayer lo necesitaba. Sí. ¿Cuánto le gustaba ese libro, verdad? En esta época me acuerdo especialmente que siempre lo volvía a leer cada año, porque se acerca la fecha en la que los testigos de Jehová conmemoramos la muerte de Jesús y lo hacemos en una reunión especial muy bonita. Ah, sí. Recuerdo que la abuela me invitaba cada año, pero nunca llegué a asistir. Pues mira, Esther, es una reunión sencilla, que no dura mucho. La celebración de la Cena del Señor la instituyó Jesús mismo. La noche antes de morir, Él estaba con sus discípulos y les dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Es decir, que recordaran su sacrificio. Este año, esa fecha se corresponde con el sábado 27 de marzo. No vamos a poder celebrarla como lo solíamos hacer, por motivo de la pandemia, pero vamos a celebrarla de forma virtual. Me encantaría que pudieras asistir. Uy, pues no te digo yo que no. La verdad es que durante este año he agradecido mucho todos los mensajes que me has mandado y los enlaces a vuestra página de internet me han consolado mucho, sobre todo uno que hablaba de la fatiga pandémica. Lo he leído en varias ocasiones. Pues me alegra mucho oírlo, Esther. Sabes, la fe que la abuela tenía se basaba en lo que ella había aprendido en la Biblia. Y ella falleció teniendo la confianza absoluta de que gracias a la muerte de Jesús, en el futuro, los muertos volverán a la vida y las personas podrán vivir para siempre. Eso también se va a explicar el día de la conmemoración. Ay, qué bien suena todo eso. Sí, por eso me gustaría tanto que pudieras estar presente. De hecho, tengo una invitación electrónica. Mira, puedo aprovechar ahora y te la envío en un momento al WhatsApp. ¿Te parece bien y confirmamos que te llega sin problema? Sí, mándamela. Venga. A ver, Esther. ¿Ya la tienes? Sí, aquí está. Muy bien. Pues ahí de forma breve explica en qué va a consistir el día, la hora, el lugar, que en este caso será por Zoom. Y Esther, en unos días me gustaría también enviarte un vídeo muy breve que está relacionado con esta ocasión especial, explica por qué es importante estar presente y no te va a dejar indiferente.
Perfecto, pues muchas gracias, Arantxa, y gracias sobre todo por pensar en mí. Estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a las dos hermanas también por esta magnífica asignación, la cual se ha demostrado cómo podemos predicar también a nuestros familiares. Y algo que se requiere en toda forma de predicación es hablar con sencillez, que es lo que se destaca en la lección 17, que se destacaba para esta asignación. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos con sencillez? Porque nuestro objetivo es ayudar a comprender, ayudar a entender. Así que algo que se requiere es que seamos sencillos en nuestras explicaciones. ¿Cómo hacerlo? Pues como la hermana ha hecho. Quizá en el pasado, antes de hacer la revisita, estudiando la información de la cual va a hablar. También la hermana hemos visto que ha aplicado el siguiente punto, usar frases cortas, expresiones sencillas, y si en algún momento tenemos que usar alguna expresión que no es tan conocida para las personas a las que predicamos, expliquemos esos términos poco conocidos. Así que sin duda este cumplirá nuestro objetivo de llegar al corazón de las personas a las que predicamos. Muchas gracias a las dos por esta asignación. Pues hasta aquí la sección Seamos Mejores Maestros. Hemos disfrutado mucho de estas asignaciones y vamos a pasar a la siguiente sección, Nuestra Vida Cristiana. Así que para comenzarla vamos a cantar juntos la canción número 54, Este es el camino, basado en Isaías 30, 20 y 21. Pues después de esta bonita canción podemos continuar con nuestra reunión y como decíamos al comienzo vamos a ver un bonito vídeo. Vamos a disfrutar del siguiente vídeo titulado Logros de la organización, oficinas remotas de traducción más sencillas. En noviembre de 2019, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová anunció un logro increíble. jw.org estaba disponible en 1000 idiomas. Todo fue gracias a Jehová. Él nos guía con su espíritu
para que hagamos discípulos de gente de todas las naciones. Pero no se quedó solo en 1000. Desde aquel informe se han agregado más de 20 idiomas. Traducir archivos multimedia en más de 1000 idiomas es muchísimo trabajo. Trabajamos muy unidos en todas partes del mundo. El comité de redacción supervisa el trabajo de los equipos de traducción. Además, el comité de publicación hace que se construyan oficinas remotas de traducción y las equipa con las herramientas necesarias. Estas ORT se encuentran donde las personas hablan el idioma al que se traduce. En este informe vamos a ver los diferentes métodos que se usan para aprovechar mejor las donaciones. Pero lo más importante, veremos los buenos resultados que se obtienen cuando las personas aprenden de Jehová en su propio idioma. Vivir donde se habla el idioma al que traducimos nos ha ayudado a mejorar nuestra traducción. Ahora podemos tener contacto directo con quienes hablan nuestro idioma cuando vamos a predicar, a las reuniones y a las asambleas. Otra ventaja es que los voluntarios externos que vienen todos los días a la ORT nacieron y se han criado aquí. Esto hace que valoremos mucho el trabajo que hacen estos hermanos en el equipo, porque traducen de una forma clara y fácil de entender. Tener traductores en las ORT ha sido una muy buena idea. El Departamento Mundial de Diseño y Construcción, que trabaja bajo la dirección del Comité de Publicación, se ha esforzado por hacer oficinas más sencillas y hacer cambios en las que ya existían. Se puede montar una pequeña ORT en un salón de reino, como esta en la isla de Pascua, o en un salón de asambleas, como esta en Guatemala. Este tipo de oficinas remotas nos ayudan a usar mejor las donaciones. Nuestra oficina de traducción se construyó con ladrillos rojos y se hizo muy rápido. Así que en tan solo 4 meses pudimos mudarnos. Nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a trabajar en un lugar tan bonito como este. Y además, construido en un tiempo récord. En unos 6 meses, construyeron los edificios de viviendas, las oficinas y el estudio de grabación. En Bangalore, India, se alquiló un espacio en un edificio comercial para poner una ORT de apoyo. Es muy fácil dar apoyo a las ORT solo traductoras. Ahora este tipo de ORT no necesita tanto espacio. Un equipo de apoyo recibe el texto traducido y lo pasa a diferentes formatos, para que se pueda imprimir, publicar en la web, para que se pueda leer en la aplicación JW Library o para que se pueda escuchar en audio. Durante muchos años hubo solo unas cuantas ORT, pero ahora hay más de 400 en todo el mundo. Ese aumento fue posible en parte por cómo construimos y equipamos las ORT. Qué maravilloso es formar parte del pueblo de Jehová que se esfuerza tanto por llegar a mucha más gente, sin importar su idioma. Como las publicaciones utilizan un lenguaje sencillo y fácil de entender, me encanta tener mi estudio personal. Esto me ha ayudado muchísimo a conocer mejor a mi Padre, Jehová. Y además, gracias a esto, he podido ayudar más a otros y enseñarles a acercarse a Jehová y a ser sus amigos. En Isaías 65:13, Jehová dice: Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. La promesa de Jehová de alimentar a su pueblo siempre se cumplirá. Y al comité de publicación le encanta ayudar. Le pedimos a Jehová que bendiga nuestros esfuerzos para que haya más oficinas remotas de traducción en donde el pueblo de Jehová las necesite. Pues sin duda que hemos disfrutado de un bonito y magnífico vídeo, ¿verdad? Que nos anima. Pues vamos a pasar a la siguiente asignación. Será las necesidades de la congregación y el tema será
Confiemos en Jehová en tiempos de angustia. Esta asignación la presentará nuestro hermano Juanpa Álvarez. ¿Nos hemos sentido angustiados? Como seres humanos imperfectos que somos, en alguna ocasión en nuestra vida hemos experimentado esta sensación, ¿verdad? En la Biblia, cuando se utiliza la expresión angustia, el idioma original transmite la idea de mirar por encima del hombro por temor o una amenaza desconocida, o mirar por todas partes alarmado. Por eso, se relaciona con un estado de inquietud y nerviosismo muy intenso, producido por algo molesto o por la amenaza de una tragedia o de un peligro. Son muchas las situaciones que nos pueden angustiar, ¿verdad que sí? Uno de los golpes más terribles es perder a un ser querido, quizás un cónyuge o un hijo. También es duro sufrir en carne propia la discriminación, el prejuicio, las enfermedades, la vejez o la inseguridad económica debido a la pandemia. Y también genera angustia no poder predicar las buenas noticias del reino como lo hacíamos antes. ¿Qué puede ayudarnos a enfrentar con éxito la angustia? Veamos a continuación dos ideas. La primera, tener presente a Jesús. La segunda, recordar que Jehová ha prometido cuidarnos. Veamos la primera, tener presente a Jesús. Dentro de unos pocos días hará un año que estamos confinados. Dependiendo de la evolución del virus, dicho confinamiento ha variado de país en país. Pero podemos decir que en términos generales significa que ya por un año no salimos de casa salvo para lo que es imprescindible. No nos juntamos con nuestros hermanos y amigos. No vamos al salón del reino para nuestras reuniones. No nos juntamos para las asambleas y la predicación pública está suspendida. ¡Un año ya! ¿Quién nos lo iba a decir entonces, verdad? Por eso, meditar en siervos de Dios que estuvieron confinados, como el apóstol Pablo, como Daniel y otros, nos puede ayudar. Pero repasemos brevemente el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús? Pues vayamos a unas palabras que encontramos en Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos 4:15, el apóstol Pablo, hablando de Jesús, dijo: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. ¿Nos hemos dado cuenta? Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué manera? Bueno, pensemos en lo siguiente. Durante miles de millones de años de existencia prehumana, Jesús disfrutó de la compañía de su Padre, aprendió todo lo que su Padre le enseñó, participó en la creación y posteriormente se convirtió en la palabra, el portavoz de Jehová. Además era el arcángel, liderando a los millones de ángeles en el cielo. Jesús disfrutaba de un entorno espiritual con una actividad variada, estimulante, y además conocía lugares preciosos, lugares como las galaxias y otros planetas. Sin embargo, durante 33 años estuvo confinado en la tierra. ¿Y qué significó esto? Un cambio total de vida, de cuerpo, de entorno, de trabajo. Pero además, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enfrentó las mismas dificultades que nosotros, las mismas circunstancias e influencias negativas, algunas las que había observado desde el cielo, como por ejemplo los sentimientos y las emociones humanas, como la fatiga, la sed, el hambre o la angustia. Qué gran cambio, ¿verdad que sí? Pero pensemos también en su ministerio. Durante los 3 años y medio que duró, además de estar ubicado en un solo lugar, se limitó al territorio en el que podía predicar, las ovejas perdidas de la nación de Israel, es decir, limitado únicamente a los judíos. ¿No es verdad que nos reconforta saber que tenemos un sumo sacerdote como Jesús? Es verdad, como dijo el apóstol Pablo, Él nos comprende, entiende cómo nos sentimos, nuestros sentimientos que experimentamos de angustia debido a las consecuencias de la pandemia o las limitaciones en el ministerio debido al confinamiento. Tener presente a Jesús nos ayudará a enfrentar con alegría la angustia.
Veamos la segunda idea que nos ayudará. Recordar que Jehová ha prometido cuidarnos. Vayamos por favor a unas palabras conocidas, pero no por ello menos importantes, que encontramos en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Y no cerremos la Biblia, por favor. Mateo 6:33. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Está claro, ¿verdad? Para todos nosotros los cristianos verdaderos, lo primero es el reino. Pero como esta es nuestra preocupación principal, la de cada uno de nosotros, ¿qué dijo Jesús? Entonces recibirán también todas esas cosas. ¿A qué cosas estaba refiriendo Jesús? Fijémonos en la parte B del versículo 32. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que Jehová sabe que nosotros necesitamos y que nos dará si ponemos el reino en primer lugar? Versículo 31. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a ponernos? Sí, Jehová sabe lo que necesitamos para vivir. Puede conocer fácilmente, incluso antes que nosotros mismos, las necesidades que tendremos en cuanto a comida, ropa y vivienda. También puede saber cuál es la siguiente prenda que vamos a necesitar, o incluso la dieta que necesitaremos. Y está al tanto de que nuestra familia, independientemente de su tamaño, necesita un techo, un lugar adecuado donde vivir. Jehová se encargará de que recibamos todas las cosas que en verdad necesitamos. ¿Verdad que meditar con aprecio en el cuidado amoroso de Jehová nos ayuda a no angustiarnos? Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué dos cosas nos ayudarán a no angustiarnos? La primera, tener presente a Jesús, que también estuvo confinado y experimentó los mismos sentimientos que nosotros. Y en segundo lugar, meditar con aprecio en el cuidado protector de Jehová, que siempre, siempre nos dará todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el reino en primer lugar. Finalmente, ¿hay algo más que podemos hacer para no angustiarnos? Por supuesto que sí. Aprovechar bien el confinamiento como hizo Jesús. ¿De qué manera? Pues vayamos a la carta del discípulo Santiago al capítulo 1. Por favor, versículo 4, no cerremos la Biblia también. Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice, pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. ¿Nos hemos dado cuenta? Que el aguante complete su obra. ¿Qué obra? Pues como dice después, la de estar completos y sanos en todos los sentidos y que no nos falte nada. Muchas veces las pruebas revelan nuestras debilidades y también aspectos de nuestra personalidad en los que podemos mejorar. Si aguantamos la prueba, perfeccionaremos nuestra personalidad cristiana. Por ejemplo, quizás esta situación nos ayude a ser más pacientes, más agradecidos o más compasivos. Pero también podemos aprovechar este confinamiento para reforzar nuestra relación con Jehová. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mediante la lectura diaria de la Biblia, meditar en su contenido. Por ejemplo, pensemos cuando leemos un pasaje de la Biblia, ¿qué nos enseña acerca de Jehová? ¿Cómo fortalece nuestra confianza en Él? Dediquemos tiempo también a orar, a hablar con nuestro Padre. Y aprovechemos las reuniones y las ocasiones que tenemos de juntarnos con nuestros hermanos por medio de la videoconferencia. Si lo hacemos, ¿qué conseguiremos? Pues lo encontramos la respuesta en el versículo 12 de Santiago capítulo 1. Feliz el hombre que siga aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Sí, Jehová recompensará nuestra obediencia y lealtad. ¿Qué recibiremos? La corona de la vida. Disfrutaremos de un nuevo mundo sin guerras, sin maldad, con trabajo productivo y edificante, por supuesto, sin coronavirus, sin cualquier tipo de enfermedad y tampoco sin angustia, ni preocupaciones, ni vejez, ni muerte.
Sigamos aguantando sin dejarnos vencer por la angustia y nada ni nadie nos quitará el premio de la vida eterna. Muchas gracias, hermano Álvarez, por el ánimo que nos has transmitido y la importancia que tiene el que confiemos en Jehová en estos tiempos de angustia. Pues para finalizar esta reunión vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. Por eso invitamos a nuestro hermano David Boluda y el hermano David Terrones, que servirá como lector. Pues estamos analizando el capítulo 5 de nuestro libro Adoración Pura y como sabemos en este capítulo Jehová pretende mostrarle a Ezequiel la deplorable condición espiritual que había en Judá y lo ha hecho mediante 4 escenas. 3 de ellas ya las hemos analizado en las semanas previas y la semana pasada comenzamos a analizar la 4ª escena. Lo que vamos a hacer hoy es aprender lecciones sobre esa escena. También será un buen momento para repasar el recuadro 5a y analizar de nuevo las lecciones aprendidas sobre esas 4 escenas. Y en la parte final de nuestro estudio veremos que toda esa condición deplorable en sentido espiritual también tiene un impacto en la condición moral. Fue así en el caso de la nación de Judá, también es así hoy en nuestros días y finalmente veremos qué nos enseña todo eso en sentido práctico. Así que ya tenemos un vistazo de lo que será nuestro estudio para hoy. Todos estáis invitados a ofrecer vuestros comentarios y vamos a pedirle al hermano Terrones que por favor lea para nosotros los párrafos 17 y 18 del capítulo 5. ¿Qué aprendemos del relato de los hombres que adoraban al sol? Si queremos mantener pura nuestra adoración, tenemos que acudir a Jehová para conseguir iluminación espiritual. Recordemos que Jehová Dios es sol, y su palabra es una luz que ilumina nuestro camino. Jehová se vale de su palabra y de las publicaciones bíblicas de su organización para iluminar nuestra mente y corazón. También nos enseña a seguir un rumbo que ahora nos llena de satisfacción y felicidad, y que en el futuro nos dará vida sin fin. Por el contrario, si acudiéramos a este mundo en busca de iluminación o guía para tomar decisiones en la vida, estaríamos dándole la espalda a Jehová. Lo ofenderíamos mucho y le causaríamos un profundo dolor. Jamás se nos ocurriría tratar así a nuestro Dios. La visión de Ezequiel también es una advertencia para que evitemos a aquellos que le dan la espalda a la verdad, concretamente los apóstatas. Como hemos visto, Ezequiel contempló 4 escalofriantes escenas de idolatría y adoración falsa. Estas reflejaban lo bajo que había caído la Judá apóstata y lo mucho que se había contaminado en sentido espiritual. Cuando se volvieron espiritualmente impuros, aquellos israelitas echaron a perder la relación que el pueblo entero tenía con Dios. Y, como la impureza espiritual y la contaminación moral van de la mano, no extraña que los israelitas apóstatas cometieran todo tipo de inmoralidades y así arruinaran no solo su amistad con Dios, sino la propia convivencia entre ellos. Ahora, Ezequiel, inspirado por Jehová, pasa a describir la degradación moral de los judíos apóstatas. Veamos qué dice. Muchas gracias, hermano Terrones, por esta lectura. Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. La pregunta A dice: ¿qué aprendemos del relato de los hombres que adoraban al sol en el templo? Hermano Bon, por favor. Si nos dirigimos a este mundo a buscar de iluminación para saber cómo vivir, seríamos como los hombres que adoraban a los dándole la espalda a Jehová. Así es, muchas gracias. Hermano Román. Así que queremos dirigirnos hacia Jehová para buscar esa iluminación espiritual y Él nos ayuda de muchas maneras, como por ejemplo su palabra, la Biblia, pero también publicaciones bíblicas de la organización que nos ayudan a iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Cierto, gracias. Hermana Arto, Esther. Además, la advertencia que se saca también de este relato es que hay que tener mucho cuidado con los apóstatas, no escuchar los dichos de su boca, ya que, como menciona Proverbios 11:9, nos pueden llevar a la ruina. Muy bien, gracias. Hermano Godoy. Y en el Salmo 119, 105 también leemos: tu palabra es una lámpara para mi pie, porque Jehová es el único que puede darnos iluminación espiritual confiable. Cierto.
Pues muchísimas gracias por comentar sobre las lecciones que aprendemos de esta cuarta escena. Ahora, antes de hacer la pregunta B, quizá es un buen momento para dedicarnos por unos minutos a repasar el recuadro 5A. Este recuadro tiene el título ¿Ves esto, hijo del hombre? Y este recuadro nos ayudará a repasar una por una las 4 escenas que se le mostraron a Ezequiel. Así, si dirigimos nuestra atención, por favor, al recuadro, podíamos comenzar analizando la primera escena, el símbolo idolátrico de celos. Quizá podríamos plantear sobre esta primera escena qué sentido tiene para Jehová el que se usara la palabra celos en la descripción de esta escena. Hermano Juan Pablo Álvarez. En el sentido de que Jehová Dios es un Dios que exige devoción exclusiva. Y los israelitas en esta ocasión se la estaban dando a otro Dios que no era él. Muy bien. ¿Podríamos recordar algunas formas sutiles de idolatría en las que nosotros también podríamos caer casi sin darnos cuenta? Hermano Román. En este capítulo se analizaba como que sea una devoción exclusiva significa que tenemos que tener a Jehová por encima de todo. Entonces, cuando ponemos cualquier cosa por encima de Jehová, ya estamos cayendo en este pecado, en la idolatría. Entonces, cualquier cosa, dinero, bienes materiales, trabajo, cualquier cosa que pongamos por encima o que sea más importante que Jehová, eso ya es idolatría. Muy bien, muchas gracias por esta buena explicación. Centrémonos ahora en la segunda escena. La segunda escena con el título 70 ancianos ofreciéndoles incienso a dioses falsos. Había 2 detalles interesantes en esta escena. Uno de ellos es que esta escena se producía en la oscuridad y el otro es que eran ancianos quienes participaban en la escena. ¿Podríamos mencionar qué nos enseñan esos 2 detalles? Hermana Boluda. Pues por ejemplo que fuera en la oscuridad lo hacían así porque pensaban que Jehová no les estaría viendo. Sin embargo, por supuesto que sí, Jehová les veía, puesto que le explicó a Ezequiel con todo detalle lo que estaba sucediendo. Y el que fueran ancianos, pues que los hermanos que llevan la delantera también pueden caer en pecados tan graves como la idolatría. Muy bien, muchas gracias. ¿Y hermana Llueca? Además, si recordamos, el incienso siempre se ha representado con las oraciones a Jehová, o sea, directamente la comunicación con Jehová, y a él siempre le era placentero. Sin embargo, en este caso le olía a podrido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dirigirnos ahora a la tercera escena. La tercera escena con el título Mujeres que lloraban por el dios Tamuz. ¿Qué lecciones valiosas aprendimos sobre esta escena? Quizás relacionadas con la celebración de prácticas paganas o cualquier otra lección que queráis mencionar. Hermano Llueca, por favor. Sí, pues nuestro deseo es que nuestra adoración a Jehová sea pura y se mantenga así. Por eso se nos recomendaba y tenemos que aprender la lección de no mezclarnos con las costumbres impuras. A veces se presentan de forma muy sutiles, por ejemplo con algunas celebraciones tipo Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, cumpleaños, pueden aparecer inofensivas, pero sería mezclarnos, entonces mancharía nuestra adoración a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sergio Francés. Y como vimos en el párrafo 14, muchas de estas celebraciones tienen orígenes paganos y alguien puede pensar, bueno, pero eso ahora no tiene ninguna connotación pagana. Y era curioso lo que se decía, ¿no? Que Jehová mismo presenció esas prácticas de la religión falsa que más tarde se convirtieron en las celebraciones que conocemos actualmente. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, centrémonos ahora en la cuarta y última escena. 25 hombres inclinándose ante el sol. Bueno, ¿a qué no debemos dar la espalda, como hicieron estos hombres, figurativamente hablando? Hermana Iglesias.
Bueno, en esta imagen vemos muy claro que ellos daban absolutamente la espalda a Jehová y nosotros sin querer podríamos caer en esa tentación, ¿no? Acudir a este mundo en busca de guía, en busca de iluminación, en vez de acudir a lo que Jehová nos ha dado, que es su guía, su palabra, las explicaciones bíblicas de la organización. Si hiciéramos eso, si no lo estuviéramos buscando esa guía, le estaríamos también dando la espalda a Jehová. Claro, muy bien, muchas gracias. Hay algo a lo que sí tenemos que dar la espalda, lo habéis mencionado muy bien. ¿Os gustaría recalcar esta idea? Hermano Arto. Pues a este mundo, pero también a los apóstatas, aquellos que fomentan la adoración falsa. Muy bien. Pues muchas gracias, hermanos. Habéis hecho un muy buen repaso de estas 4 escenas que hemos repasado en el recuadro 5A. Volvemos a nuestro estudio, volvemos a los párrafos 17 y 18 y planteamos ahora la pregunta B. ¿Qué tipo de relaciones arruinaron los israelitas apóstatas y cómo lo hicieron? Hermana Carolina González. Pues al contaminar su adoración se rompieron su relación con Jehová Dios, porque se volvieron espiritualmente impuros. Pero al mismo tiempo esto influyó en su relación con los demás y entonces hizo que su relación entre ellos también fuera mala. Muy bien, muchas gracias. Hermano Francés. Y pensando en una lección práctica, quizá podemos pensar como si uno o varios miembros del pueblo de Jehová cometen un error, pues esto puede manchar el nombre de Jehová. Así que debemos tener mucho cuidado con las acciones individuales que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a adentrarnos con un poquito más de profundidad precisamente en eso, en la condición moral en la que derivó esa declaración o deploración espiritual que ellos tenían. El siguiente subtítulo, impureza moral en medio de ti tienen un comportamiento obsceno, describe muy bien esta idea. Vamos a leer primero, hermano Terrones, por favor, Ezequiel 22, 3 al 12 y después el párrafo 19. Tienes que decir, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh, ciudad que derrama sangre dentro de ella, a la que le está llegando su hora, la que hace ídolos repugnantes para contaminarse. La sangre que has derramado te ha hecho culpable, y tus ídolos repugnantes te han hecho impura. Has adelantado el fin de tus días, el fin de tus años ha llegado. Por eso te convertiré en blanco de insultos para las naciones y en objeto de burla para todos los países. Los de cerca y los de lejos se burlarán de ti, la que tiene el nombre manchado, la ciudad en la que reina el caos. Fíjate, todos los jefes de Israel que hay en ti usan su autoridad para derramar sangre. Dentro de ti se trata al padre y a la madre con desprecio. Se comete fraude contra los residentes extranjeros y se maltrata a los huérfanos y a las viudas. Tú desprecias mis lugares santos y profanas mis sábados. Dentro de ti hay calumniadores decididos a derramar sangre. Dentro de ti hay gente que come sacrificio en las montañas. Y en medio de ti tienen un comportamiento obsceno. Dentro de ti deshonran la cama de su padre y violan a la mujer que está impura por la menstruación. Dentro de ti un hombre actúa de manera detestable con la esposa de su prójimo. Otro deshonra a su propia nuera actuando de modo obsceno. Y otro viola a su hermana, la hija de su propio padre. Dentro de ti aceptan sobornos para derramar sangre. Tú prestas cobrando intereses o para sacar beneficios y consigues dinero extorsionando a tu prójimo. Sí, te has olvidado de mí por completo, afirma el Señor soberano Jehová. Párrafo 19. En Judá, todo el mundo se había corrompido en sentido moral, empezando por los propios gobernantes. Los jefes o líderes usaban su autoridad para matar a personas inocentes. La gente, en general, imitaba a sus líderes y pasaba por alto la ley de Dios. Dentro de la familia, los hijos trataban a sus padres con desprecio y el incesto era común. En el país, los israelitas rebeldes cometían fraude contra los residentes extranjeros y maltrataban a los huérfanos y a las viudas. Además, los hombres tenían relaciones sexuales con las esposas de otros. Eran codiciosos a más no poder, les gustaban los sobornos, extorsionaban a la gente y les cobraban intereses a los necesitados.
¿Cuánto tiene que haberle dolido a Jehová ver al pueblo del pacto pisoteando la ley? Le daba igual que el espíritu de la ley fuera el amor. Al ver la ruina moral de su pueblo, Jehová se sintió defraudado. Entonces, por medio de Ezequiel, le dijo al pueblo: te has olvidado de mí por completo. Muchas gracias de nuevo. Pregunta para este párrafo 19. ¿Cómo describe Ezequiel la ruina moral del pueblo del pacto? Mano Devia. Pues Ezequiel menciona que el asesinato, la idolatría, la injusticia, la calumnia, las relaciones incestuosas y adúlteras, entre otros pecados, estaban a la orden del día, y era una prueba de que todos, desde los príncipes o jefes hasta el pueblo en general, se habían olvidado de Dios por completo. Correcto, así es. Muchas gracias. Hermana Michelle. Y podemos imaginarnos que al ver todo esto, como en Judá todo el mundo se había corrompido, Jehová se sentía dolido, porque habían pisoteado la ley que Él les había dado, les daba igual que el espíritu de esta ley fuera el amor, así que al ver toda esta ruina moral del pueblo, es normal que Él dijera mediante Ezequiel, ¿no? Te has olvidado de mí por completo, porque se sentía defraudado. Cierto. Muchas gracias por mencionar este detalle. Hermana Álvarez, Arantxa. Y se destaca el descaro con el que ellos estaban actuando, porque si no hubieran tenido una ley que diera mandatos específicos sobre asuntos como tratar bien a los padres, al huérfano y a la viuda, a los desfavorecidos, pero es que tenían una ley que daba muchos detalles sobre cómo tenían que tratar con compasión, con cariño, especialmente a los que estaban en una situación peor. Así que ahora el hecho de que ellos estuvieran transgrediendo esto de una forma tan descarada demostraba que el amor de Jehová lo habían olvidado por completo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una idea ha quedado bien clara, y es que la suciedad espiritual deriva en suciedad moral, en nuestros actos, en nuestra conducta. Eso es lo que pasó en Israel. Esa suciedad espiritual se transformó en actos y en prácticas que también eran sucias. Y no solo pasó en aquel tiempo, también pasa en nuestro tiempo, como vamos a ver a continuación. Vamos a leer el párrafo 20. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy la pésima situación moral de Judá? La corrupción del apóstata Judá nos recuerda la ruina moral del mundo en que vivimos. Los políticos abusan de su poder y oprimen al pueblo. Los líderes de las religiones, en especial el clero de la cristiandad, han bendecido las guerras, que han causado millones y millones de muertos. Estos líderes le han quitado seriedad a las normas bíblicas sobre la moralidad sexual, cuando en realidad son muy claras y puras. Como resultado de todo esto, las normas morales del mundo que nos rodea han caído más bajo que nunca. Sin duda, Jehová podría decirle a la cristiandad lo que le dijo en su día al apóstata Judá: te has olvidado de mí por completo. La pregunta: ¿qué significado tiene para nosotros hoy la pésima situación moral de Judá? Hermana Devia, Rita. La moralidad del mundo está por los suelos. Los políticos abusan de su poder y los líderes religiosos le han quitado seriedad a las normas bíblicas. Cierto, muchas gracias, hermana Devia. Hermana Llueca. Además, como son estos líderes los que se supone que este mundo sigue, están ahí para guiar a las personas, pues todo el mundo ha caído en esta moralidad. Por eso se podría decir, como dice al final del párrafo, que se podría decir a la cristiandad lo mismo que se le dijo a la Judá apóstata: te has olvidado de mí por completo, se han olvidado de Jehová por completo. Muy bien. Tenemos dos fotografías precisamente relacionadas con esta idea para el párrafo 20. ¿Podríamos comentar sobre cómo estas fotografías realzan o refuerzan la idea del párrafo que acabamos de describir? Hermana Diana Vaquero. Sí, por ejemplo, en la fotografía de la parte de la izquierda vemos cómo se bendicen, ¿no?, las guerras.
Y nos imaginamos cómo Jehová se tiene que sentir, el gran dolor que ver por todo el mundo esas acciones, y luego en el de la derecha, pues como las normas morales están más bajas que nunca, ¿no? No respetan las normas de Jehová, sino que incluso las promueven lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Hermano Arto. Y vemos como el clero, los líderes religiosos, lo que en Judá se llamaban los jefes, hoy en día deberían de acercar a las personas a Jehová. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Estas dos imágenes lo muestran clarísimamente. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántos millones han perdido la vida por el Dios de la guerra, y en qué condición moral está la humanidad, ¿no? Cuando vemos la imagen de la derecha, ¿no? Así que en vez de acercar a Dios, lo alejan. Sin duda vivimos en un mundo apóstata. Así es. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por vuestros comentarios. Bueno, entramos en la parte final de nuestro estudio. Hemos repasado en detalle las 4 escenas, también esta situación de suciedad moral en la conducta. La pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer en términos prácticos con toda esta información? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ella? Pues vamos a dedicar nuestra atención a esa idea leyendo los últimos párrafos. Primero el párrafo 21. ¿Y nosotros, que somos el pueblo de Jehová, qué aprendemos de la impureza moral de Judá? Para adorar a Jehová como Él quiere, tenemos que mantener una conducta limpia en todos los sentidos. Eso no es nada fácil en medio de este mundo moralmente corrompido. Aún así, sabemos que para Jehová cualquier tipo de corrupción moral es algo repugnante. Obedecemos las normas morales de Jehová porque lo amamos a Él y amamos sus leyes. Si ensuciáramos nuestra conducta, estaríamos siendo desagradecidos con nuestro Dios, que es santo y puro. Jamás quisiéramos darle ni un solo motivo para decirnos, te has olvidado de mí por completo. ¿Qué aprendemos de la impureza moral de Judá? Hermano Bon. Para adorar a Jehová como Él quiere, tenemos que mantener una conducta limpia en todos los sentidos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Boluda. Y vemos que hacer esto no es nada fácil, viviendo en este mundo que nos rodea, que está totalmente corrompido, que se ha apartado totalmente de Jehová, como menciona 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Estos últimos días, pues las personas no tendrían control, serían amadores de sí mismas, blasfemas, pero aún y así, aunque sea difícil, sabemos que con la ayuda de Jehová podemos conseguirlo y hacer que Jehová esté contento con nuestra conducta. Cierto, así es, muchas gracias. Hermano Gallegos. Y algo que nos va a ayudar a servir a Jehová con una conducta limpia en todos los sentidos, tanto moral, física y espiritualmente, es lo que menciona Salmos 119, 97, cuando dice que cuánto amo tu ley. El amor que sentimos por Jehová, por sus normas, pues nos van a animar a valorar, ¿no?, el significado que tienen y no ser como los antiguos siervos de Jehová, ¿no?, que le dieron la espalda y con su conducta hicieron que se sintiera herido en el corazón. Más bien queremos reflexionar y amar en todo el día su palabra. Muy bien, muchas gracias por citar ese texto también. Hermana Arto. Y también aprendemos que seríamos desagradecidos con Jehová si ensuciáramos nuestra conducta. Amamos a Jehová, le queremos mucho, sabemos que sus normas, sus principios nunca son una carga. Por tanto, si queremos ser agradecidos para Jehová y que nunca se olvide de nosotros, tenemos que ser puros moralmente. Correcto, así es. Muchas gracias. Vamos a leer el párrafo 22. La descripción que hizo Jehová de la corrupción espiritual y moral de Judá nos ha enseñado algunas lecciones valiosas. Seguro que repasarla ha hecho más firme nuestra resolución de darle a Jehová la devoción exclusiva que él tanto se merece. Para lograrlo, tenemos que protegernos de todas las formas de idolatría y mantenernos limpios en sentido moral. Y, por cierto, ¿qué hizo Jehová con su pueblo infiel? Al final del recorrido de Ezequiel por el templo, Jehová le dijo sin rodeo: actuaré con furia.
Nos interesa mucho saber qué medidas tomó Jehová contra el infiel Judá, porque se va a ejecutar una sentencia parecida contra este mundo malvado. El siguiente capítulo analizará cómo se cumplieron las sentencias de Jehová contra Judá. Muchas gracias, hermano Terrones, por tu excelente lectura hoy. La pregunta: después de repasar la descripción de Judá que hizo Jehová, ¿qué está usted resuelto a hacer? Hermano Llueca. Veíamos en el párrafo anterior que somos el pueblo de Jehová. Por eso, ya que tenemos este privilegio tan grande, podemos actuar acorde al privilegio. Tenemos protección, luz espiritual, normas morales, así que trataremos de esforzarnos al máximo para que las cosas de este sistema no nos afecten y que puedan manchar la adoración pura a Jehová. Muy bien, gracias. Ya que era una pregunta personal, ¿qué está usted resuelto a hacer? Si deseáis expresar alguna reflexión personal sobre lo que individualmente sentís resolución para hacer, pues encantados de escucharla. Hermano Álvarez, por favor. Se mencionó lo importante de rechazar la apostasía, y esto es algo que debemos ayudar a nuestros hermanos en las congregaciones también a comprender el pernicioso papel que ellos desempeñan y cómo debemos defender a Jehová y a su organización de cualquier ataque y no permitir que nunca esa ponzoña afecte nuestra espiritualidad y nuestra relación con Él. Muy bien. Gracias, hermano Álvarez. Hermana Michelle. Tampoco quisiéramos que Jehová diga de nosotros: te has olvidado de mí por completo. Queremos que con todas nuestras acciones en ningún momento defraudemos a Jehová, que no le causemos ningún dolor. Él es un Padre amoroso que nos ha proporcionado una vida llena de normas morales justas, puras, y queremos ser agradecidos por todo esto que nos está dando. Sin duda. Cierto. Muchas gracias. La pregunta B. ¿Qué se analizará en el siguiente capítulo? Hermano Godoy. Las medidas que tomó Jehová contra Judá y la sentencia que ejecutó contra ellos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunos minutos aún para analizar el recuadro La adoración pura y usted y recordar algunas de las lecciones que hemos aprendido durante estas semanas. La primera pregunta dice: ¿qué es lo que Jehová tiene todo el derecho a exigir de sus adoradores y qué puede hacer usted para estar a la altura de lo que Él exige? Hermana Bon. Jehová espera que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida. Muy bien, es una perfecta definición de la devoción exclusiva. Gracias, hermana Bon. Hermana Michelle. Sí, Jehová tiene todo el derecho a exigirnos devoción exclusiva, que solo Él sea el destinatario de nuestra devoción, y queremos nosotros estar a la altura de lo que Él nos está pidiendo, manteniéndonos limpios en sentido espiritual y moral, y no mezclar la adoración verdadera con la adoración falsa. Muy bien, muchas gracias. Es una de las maneras que aprendimos, sin duda. Hermana Boluda. Y también en cuanto a lo que podemos hacer nosotros para estar a la altura de lo que Jehová exige en cuanto a su adoración, es examinarnos cada día para ver si cada día estábamos cumpliendo con lo que Jehová nos pide, porque como hemos visto estamos rodeados de personas que no adoran a Jehová, tendencias e ideas muy diferentes que pueden arrastrarnos en otra dirección. Así examinarnos honradamente cada día nos ayudará a seguir dando la adoración exclusiva a Jehová. Correcto, así es. Gracias. La segunda pregunta hace alusión a algo que hemos aprendido en nuestro estudio. ¿Y qué actos de los israelitas mostraron que se habían contaminado en sentido espiritual y cómo puede usted mantenerse espiritualmente puro? Hermana González. Sí, ellos contaminaron la adoración pura usando ídolos por un lado, también tratando de compatibilizar los ritos paganos con sus propias creencias, y desde luego le dieron la espalda a Jehová y buscaron otros dioses. Nosotros pues podemos aprender de esto no hacer precisamente lo que ellos hicieron, ¿no? Recurrir siempre a Jehová, darle a Él la devoción exclusiva, no dejar que nada ocupe su lugar y
eso. Muy bien, es un buen resumen, Carolina, muchas gracias. Y la última pregunta, pues de nuevo nos invita a ofrecer alguna reflexión personal. ¿Por qué está usted resuelto a permanecer moralmente puro? Hermana Iglesias. Pues por amor, por el amor que siento por Jehová y por lo que Él ha mandado. Si bajara mi nivel de moralidad siendo impura a los ojos de Jehová, pues perdería lo más preciado, ¿no? Que es nuestra amistad con Él, y no solo eso, sino el efecto que tendría para Jehová, el hecho de que se sentiría defraudado y olvidado por nosotros. Muy bien, pues gracias por esta expresión personal. Hermana Terrones. Y porque también se lo merece. Él merece que le sirvamos como Él quiere. Él nos ha dado la vida y hace posible que disfrutemos de la vida. Así que Él se merece que le sirvamos en un sentido limpio y puro como Él quiere. Muy bien. ¿Y hermano Godoy? Además, sabemos cómo ve Jehová esa degradación moral, lo ve como algo repugnante, y no queremos que nuestro amoroso Padre nos vea así a nosotros también, sino que queremos agradecerle todo lo que nos da. Muy bien, muchas gracias. Pues sin duda, apreciamos mucho poder disfrutar de estas escenas que Ezequiel vio. Agradecemos que la organización provea estas imágenes tan descriptivas y estas explicaciones tan valiosas que sin duda refuerzan nuestra resolución de mantenernos puros. Y ahora, pues preparados y resueltos a estudiar el siguiente capítulo, en el que veremos que estos actos para Jehová no son impunes, siempre tienen su consecuencia. Pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por vuestra participación. Muchas gracias por la buena dirección de este estudio bíblico de la congregación. Sin duda que hemos fortalecido nuestra fe y nuestra resolución para continuar sirviendo a Jehová fielmente. Bueno, pues hasta aquí nuestra reunión. ¿Qué hemos aprendido en la reunión de hoy? Pues en primer lugar hemos visto las importantes lecciones que podemos aprender del campamento de Israel. Hemos visto cómo los ancianos nombrados ponen el ejemplo en la congregación. También los siervos de Dios hoy día estamos bien organizados, igual que lo estaban en el pasado, y Jehová, como el Dios de amor que es, toma en cuenta las limitaciones de cada uno de sus siervos. Además, estamos percibiendo el cuidado y el amor de Jehová al analizar vídeos como el que hemos visto en Logros de la Organización. Jehová está haciendo que cada vez más y más personas puedan aprender sobre él gracias al trabajo que en parte se realiza en las oficinas remotas de traducción. Bueno, ¿y la semana que viene? ¿Qué analizaremos? Pues vamos a analizar la importancia de apoyar a quienes Jehová usa para dirigir a su pueblo. Y en la guía de actividades podemos resaltar una frase que se analizará. Cuando obedecemos a quienes nos dirigen, en realidad estamos obedeciendo a Jehová. En Números 9:13 se dice que si alguien no preparaba el sacrificio de la Pascua sin ninguna razón aparente, esa persona tenía que ser eliminada por completo. ¿Pero qué aprendemos nosotros de este mandato que se dio al pueblo de Israel? Pues la respuesta la veremos la semana que viene. Y por último, en nuestra vida cristiana vamos a ver la asignación «Los cambios en Betel favorecen la predicación». El objetivo de este análisis con el auditorio será percibir cómo los cambios que ha habido en Betel en los últimos años demuestran una vez más que Jehová dirige a su pueblo. Así que sin duda esperamos expectantes la próxima reunión en la cual se nos invita a poder estar presentes o poder escucharla. Pues hasta aquí nuestra reunión. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por las asignaciones y también por los excelentes comentarios. Así podemos dar las gracias a Jehová por medio de una canción y después una oración. Así cantemos juntos la canción 127 con el tema La clase de persona que debo ser, basado en 2 de Pedro 3:11. Y después el hermano Juan Marcos Godoy nos dirigirá a Jehová en oración.